Estamos en la tertulia de este miércoles 6 de mayo del año 2020. Estamos con Karina Novarese, Daoís Uriarte, Juan Pedro Mir y Guillermo Fossati. El primer tema se nos hizo largo, era de prever. Lo que pasa es que es profundo, ¿no? Profundo, apasionante al mismo tiempo. Y por supuesto lo dejamos a medio camino, nada más. Ahora nos va a quedar un poco más apretado el segundo tema, que es bien de coyuntura, es bien de estas horas. Varias legisladoras del Frente Amplio criticaron al presidente Luis Lacalle Pou por sus dichos de este lunes, cuando sostuvo que su gobierno tiene una agenda pro vida y que hay que tener una política de desestímulo de los abortos. Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación del interior, Víctor Hugo Acosta, de Radio Felicidad de Paysandú, le preguntó al presidente, como hombre de fe, qué puede hacer para que no haya 10.000 niños que no nacen en este país. Acosta es operador, locutor e informativista y en su cuenta de Twitter se define como predicador del Evangelio. Ante ese planteo, Lacalle Pou respondió que el Poder Ejecutivo tiene una agenda provida y remarcó la necesidad de mejorar el régimen de adopciones, masificar los anticonceptivos y brindar educación sexual a temprana edad. Al comienzo de su respuesta, recordó que en su momento él no acompañó en el Parlamento la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero afirmó, añadió luego, esa norma hoy está vigente. Un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República de la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitada en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente, sin perjuicio de eso. Nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro que todo lo que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas de las reacciones. La senadora Carolina Cose, del Frente Amplio, replicó: el presidente está dando muy malas señales. El gobierno es pro vida, una definición perniciosa. Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos, escribió Cose en Twitter. La diputada Cristina Lustenberg, también Frente Amplista, sostuvo: una política de desestímulo al aborto legal será una propuesta regresiva en términos de derechos sobre un asunto laudado por la sociedad uruguaya y que pone en duda el pilar de laicidad del Estado. Por eso decimos muy fuerte y claro, los derechos no se tocan, enfatizó. ¿Quién empieza? Karina, con intervenciones cortas, vamos. A ver, yo creo que me parece que estamos un poco aburridos del tema de la pandemia y hay que agarrar algún fuego artificio para armar un poco de lío. Bueno, justamente la verdad que el pie que dio este periodista es para mí un poco extemporáneo, no tiene ninguna razón de ser, pero bueno, surgió y está la discusión. Lo que yo me pregunto acá es, ¿qué se entiende por desestímulo de los derechos sexuales y del aborto? Porque realmente en lo que dijo Lacalle yo no encuentro más que una posición filosófica que además comparte con una cantidad de gente, incluyendo el expresidente del mismo partido que ahora critica lo que está diciendo Lacalle Pou. Es su posición personal, pero está diciendo que la ley que garantiza que las mujeres en Uruguay se pueden hacer un aborto seguro con determinadas características, hay que cumplirla, y hasta donde entiendo, no he escuchado una sola denuncia, ni he tenido conocimiento de una sola denuncia, de que una mujer que haya necesitado o querido hacerse un aborto no haya accedido a eso. Por lo tanto, ¿de qué estamos discutiendo? Si discutimos de derechos de salud sexual, como salió alguna organización a hablar, los derechos de salud sexual son mucho más amplios que el aborto, y todos los que mencionan no tienen que ver con el aborto, tienen que ver con otras cosas que están afectadas por la pandemia. Por ejemplo, el acceso al parto y otra cantidad de cuestiones que son muy importantes de discutir, pero que no forman parte del aborto. Por lo tanto, cuando Lacalle habló en la campaña y también otros de su partido, como la propia Beatriz Argimón, han hablado del tema aborto, han dejado claro que no se va a tocar la ley, que haya sido refrendada de todas las maneras posibles y que tampoco se van a cortar ni el presupuesto ni las condiciones para poder hacer los abortos. Lo que entiendo yo como desestímulo es lo que todos tendríamos que desear, que una mujer no tenga que llegar a hacer un aborto, ya sea porque
pudo cuidarse con métodos anticonceptivos y pudo estar informada, pudo estar educada, y que si tiene que llegar a ese punto tenga todas las opciones para decidir si lo que realmente quiere es un aborto o eventualmente una adopción, una cantidad de cosas. Hay una cantidad de parejas que esperan hijos y que no pueden tenerlos, y que sabemos que el proceso de adopción es muy complicado. La ley de aborto no estoy sintiendo en ninguna de estas expresiones, ni del oficialismo, ni de la oposición, que esté en juego ni que esté en peligro. ¿Quién sigue? ¿Cuál es la discusión? ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano? A ver. David, dale. Bueno. No, yo creo que realmente el tema es cómo se planteó el presidente, que dio lugar, porque lo que dijo en realidad, en definitiva, es correcto, pero creo que dio lugar a diversas interpretaciones, y ese es el problema de que haya saltado varias voces en contra de lo que dijo. En primer lugar, porque él se planteó, se puso en el tema de los derechos del niño no nacido. Esto es algo que además está laudado a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que el problema es, hay una ley nacional, el presidente dijo, esa ley existe y se va a cumplir, pero ojo, porque el problema de si ese desestímulo al aborto, que no me parece mal, porque también es libre bajo determinadas circunstancias el consumo de droga, pero nadie pide que el Estado incentive el consumo de droga. Pero ojo, que eso no se convierta en estigmatizar a las mujeres que abortan o que ejercen su derecho al aborto. No estuvo dicho eso. Sí, pero lo que pasa es que, digamos, vamos a ser claros, quien hizo la pregunta no la hizo objetivamente como un periodista para saber qué es eso fue clarísimo. Entonces, eso cambia el entorno donde se plantean las cosas. Entonces, yo creo, digamos, y más allá de la postura momentánea, yo creo que lo importante es, si la agenda provida simplemente lo que hace es tratar de estimular y buscar formas alternativas para que esos hijos nazcan, me parece bien. Pero mi preocupación es que ese desestímulo se transforme en una estigmatización de las mujeres que van a hacer el aborto. Y ese es el problema más importante, porque efectivamente es un derecho que tiene la mujer de decidir si lo va a tener o no. Guillermo. Perdón, pero ¿cómo se estigmatiza algo que es secreto? Es secreto todo este proceso. La mujer no tiene que informarle a nadie más que a su médico. Hay muchas formas de estigmatizar, y tú estás en los medios, lo sabes perfectamente. Si yo quiero desestimular poniendo ejemplos de gente que va a abortar, no tiene por qué, digamos, estigmatizar la figura, no las personas. Es decir, estigmatizar la figura de la persona que hace el aborto. No, eso es clarísimo. Depende de a ver, está estudiado desde Goebbels eso, ¿verdad? Es decir, si yo te pongo caras espantosas o gente con problemas sociales... Lo que pasa es que ya estás hablando de teorías conspirativas de los medios, que no me parece que sea el centro de la cuestión. Perdón. Si el Estado va a hacer una política, esa política va a ir acompañada de una información y de una postura. Vamos a entender, eso, cuando alguien quiere promover algo, lo promueve de muchas maneras y utilizando los medios. Eso es clarísimo. Entonces, ¿Qué decías, Karina? Lo que yo digo es... No encuentro en el discurso del presidente por ahora, o sea, no sé qué va a pasar en unos meses, pero en el discurso del otro día encuentro que va a haber una campaña de desestímulo mediática. Pero vuelvo a insistir... Seguimos con la palabra, vamos con la palabra Guillermo ahora. Bien, bueno, en primer lugar, porque me sirve para hacer una síntesis y no repetir, sino agregar alguna cosa, coincido plenamente con los comentarios que ha hecho Karina. Empiezo por decir eso, ¿no? Francamente, a mí me provocó una enorme sorpresa las reacciones que desató lo dicho por el presidente, porque es una actitud abierta, honesta, auténtica del presidente, dijo y expresó su sentir y al mismo tiempo claramente habló del respeto a una ley que ya está instalada, por lo cual uno no comprende claramente por dónde viene la crítica. Hablar de una agenda provida, ¿y quién puede estar en contra de la provida? Es decir, porque si estás en contra de la provida, ¿qué quiere decir? Que estás a favor de la promuerte.
Porque ese es el primer punto, porque pro vida, políticas de adopción son pro vida, paternidad responsable son pro vida, acceso a anticonceptivos son pro vida, educación sexual para adolescentes son pro vida. Y en cierta medida, si eso se entiende como desestimular al aborto, y todas las medidas que de alguna manera abren otras posibilidades, se convierten indirectamente en desestímulo al aborto. ¿Por qué? Porque la mujer que está en circunstancias como esas y tiene otra cantidad de herramientas que eventualmente están en grado insuficiente y que hay que entenderlas como tales, como por ejemplo las políticas de adopción, entonces ya de por sí termina en un desestímulo para el aborto, pero no está diciendo concretamente que lo que está establecido como ley no será respetado. Por tanto, el ruido que han hecho, a mi juicio, es porque se están quedando sin libreto los frenteamplistas que reaccionan, porque no todos reaccionan. Juan Pedro. Lo de Carolina Cose ni siquiera lo logra entender, porque creo que ella misma se mezcla con sus propias palabras y no transmite una idea concreta de por dónde viene su argumentación en contra. Juan Pedro. No, a mí me llama la atención como un militante tan férreo, es la maravilla de esta democracia, ¿no? Y la confusión. Un militante tan férreo de una postura logra imponer en la agenda nacional hasta la manifestación de la fuerza política más importante de este país, que es el Frente Amplio, logra poner un tema que fue un comentario más dentro de un tema. Tú estás aludiendo a quien planteó la pregunta, a quien hizo ese planteo. Ni siquiera estaba en el centro del tema, a partir de eso se generó todo un ruido que no deslegitima, me parece, el seguir profundizando la agenda de derechos, que es tan importante como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al cuidado de la salud de la mujer, a la decisión del cuerpo de la mujer a continuar su salud reproductiva. Y lo que es importante, todos estamos de acuerdo que al niño hay que cuidarlo antes de nacer. Por eso todo el sistema de salud está acompañando la gestación del niño. Entonces, me parece que esto es parte de estos tiempos donde un comentario muy radical, muy militante de un periodista del país, de la nación, logra imponer un tema de agenda. Pero no me parece relevante la pregunta. Tú cerrás, Karina. Solo un comentario muy cortito porque sé que estamos cortos de tiempo. Si yo tuviera datos o información de que realmente no se están respetando la ley, esta ley aprobada, y que realmente se están avasallando esos derechos de la mujer, sería la primera en salir a protestar y a informarlo. Realmente no tengo conocimiento de que ni se haya recortado presupuesto, ni se hayan negado abortos. Todas estas discusiones ya las tuvimos, recuerden, años atrás, cuando había departamentos y todavía sigue habiendo complicaciones, pero esto no es consecuencia de este gobierno. O sea, yo sería la primera en salir a protestar porque no se está cumpliendo con una ley, pero no son los datos que tenemos hoy en día. Realmente creo que es una discusión por ahora vacía y que no contribuye en nada a decir que es un avasallamiento de los derechos de la salud sexual. Hay avasallamientos de derechos en salud sexual, pero no tienen que ver con estas declaraciones. Sobre el tema anterior, a ver, un par de mensajes. Provida es una marca registrada con titulares públicos, dice Oscar, que manda su mensaje. Y después hay, desde la audiencia también, mensajes que observan que la ley actual, dice Cecilia concretamente, me llama la atención que ninguno haya mencionado que la ley actual, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya implica un desestímulo al aborto, ya incluye disposiciones que de hecho desestimulan. Sí, supongo que alude a los cambios que tuvo el texto de la ley mientras se discutía en el Parlamento, iniciativas que llegaron del Partido Independiente para aportar los votos que estaban faltando y que en aquel momento sí fueron marcadas con ese tipo de connotaciones.